A la luz de tu palabra, un programa diferente que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Esta es una nueva edición del programa A la luz de tu palabra. Hoy vamos a estudiar un tema muy interesante. Todos los temas de la Escritura son interesantes, pero hoy nos vamos a enfocar a una respuesta del Divino Maestro, a una profunda respuesta del Divino Maestro. Unas palabras que son muy, pero muy interesantes, que arrojan una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Vamos a ver también de que hay muchas cosas que se dicen y otras cosas son las que dice la Biblia, y nuestra intención es que podamos enfocarnos solamente a lo que dice la Biblia, porque esto nos enseña una verdad limpia, pura, la que todos necesitamos para agradar a nuestro Dios. Hoy vamos a estudiar sobre una historia que fue un ejemplo utilizado para una respuesta. Fue una ilustración muy interesante para una respuesta. Comúnmente se conoce como la parábola del buen samaritano. La Biblia no registra que es una parábola como hay otras, que sí específicamente dice parábola. Van a ser parábolas, expresó Jesús esta parábola. Cuando la Biblia nos habla de esta ilustración para una respuesta, no nos dice por lo menos dos cosas importantes. Primero, no dice que es una parábola, y segundo, no dice buen samaritano. En el canon bíblico, en la escritura bíblica. Más adelante vamos a estar hablando, ahondando, porque varias versiones de Biblias ponen un subtítulo, pero esto no es canon bíblico, esto es una ayuda que pusieron los traductores, los que hicieron la encuadernación, y pusieron algunos títulos que a veces nos ayudan a ubicarnos y otras veces nos predisponen a creer cosas, a decir cosas aún que no son sustentadas por el texto juntamente con su contexto. Por ello, hemos titulado El buen samaritano, y puse como se conoce comúnmente el buen samaritano, pero en su contexto. Vamos a comenzar entonces el estudio de la palabra de Dios, y quiero, antes de comenzar, recordarles que nuestros programas que hacemos están grabados y son alojados en nuestro canal de YouTube. Si usted quiere volver a escuchar el tema estudiado, pues sencillamente se dirige a nuestro canal de YouTube, Radio HDC, de Huellas del Camino, HDC, Radio HDC, a la luz de tu palabra. Allí están nuestros programas que están grabados y usted puede escucharlo, puede retrocederlo, adelantarlo. Ahí no está con música, así que son un poco más reducidos, pero sí el contenido del estudio está todo en ese canal. Si los programas que venimos haciendo hace solamente una semana o 2 semanas, tal vez todavía no los encuentre, tardan un poquito más en ser subidos, pero usted también podrá escucharlo un poquito más adelante. Así que le invitamos también a visitar nuestro canal de YouTube y allí poder también seguir estudiando la palabra de Dios, que es lo más importante. El deseo nuestro simplemente es que juntos podamos escudriñar las Sagradas Escrituras. Y hablando de Sagradas Escrituras, pues tomemos entonces la Biblia y vayamos a la lectura del tema que hoy vamos a estudiar. Bienvenidos a todos los que recién se van conectando a nuestra página de radio web. Bendiciones para todos. Y nosotros vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro, el Evangelio según Lucas. Vamos a dar lectura el párrafo de Lucas capítulo 10 y vamos a leerlo desde el versículo 24. Vamos a leerlo completo y después vamos a ir analizando paso a paso. El texto dice lo siguiente. Lucas 10, 24 en adelante. Porque os digo que muchos profetas y reyes
desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí tenemos el relato que hoy nos detiene a analizar. Les decía al principio que sobre esto es muy conocido el término o la frase, el buen samaritano. Hay asociaciones que se llaman el buen samaritano y no tienen relación con lo religioso. El término es utilizado en muchas conversaciones. No te hagas el buen samaritano, o sea, como una persona buena, como una persona que es excelente en la ayuda a su cónyuge, ¿no? Ahora es interesante, al leer las Escrituras, que podamos despojarnos de ciertas cuestiones que a veces las hemos heredado o hemos creído sencillamente así, sin verificarlo en las Escrituras, sin estar seguros de que realmente esto es así. Hay 2 puntos interesantes. En el texto bíblico, en la Escritura Sagrada, no dice que esto es una parábola. Cuando habla del reino de Dios, le refirió a una parábola. Por ejemplo, en Mateo 13 vamos a encontrar las parábolas. Y bueno, la parábola del sembrador, la parábola de la red y así, etcétera. Hay muchas parábolas que ya la hemos estudiado inclusive en nuestros programas. El buen samaritano no registra en la Escritura que es una parábola. No es una parábola. Y tampoco aparece en el registro bíblico, en la palabra bíblica, no aparece el término el buen samaritano, sino simplemente un samaritano. Esto induce
dentro de la lectura puede inducir al pensamiento: ¿será que todos los samaritanos son malos? Porque aquí dice el buen samaritano, entonces como que todos los samaritanos son malos. ¿Cuál es el contexto histórico de los samaritanos en los tiempos bíblicos? Al entender el contexto histórico de los samaritanos y también los judíos, podemos llegar a entender por qué causa Jesús utiliza a un samaritano en esta ilustración, hablando justamente del prójimo. ¿Cuál es la problemática que existía en ese tiempo? Y que por ello viene esta respuesta del Señor Jesucristo. Dicho esta parte, nos encontramos en una conversación de Jesús con un hombre. Vamos a ir paso a paso para llegar a entender cómo es que surge esta historia de un hombre samaritano que fue movido a misericordia. Les decía que los títulos, los subtítulos, los números de los versículos, los números de los capítulos, no pertenecen al canon sagrado. En las epístolas, que son cartas, ninguna carta se escribe poniendo números para separarlo en fracciones. Esto no tenía ni capítulos ni versículos, ningún libro de la Biblia. Tampoco tenían títulos. Los títulos se van agregando y por eso usted puede tomar versiones de Biblia en habla castellano y puede verificar varias versiones. Por ejemplo, una Biblia Reina Valera 60, que es la más usual, y comparar la Reina Valera 60 tal vez con la Biblia de Jerusalén, que es una versión católica, y usted verá que los títulos no son iguales. Que muchas veces tampoco coinciden los números de los versículos o los números de los capítulos. Es por ello, estimado radio oyente, que al leer las Escrituras, al querer profundizar, ahondar en los principios de Dios, en las enseñanzas de Dios, no la enseñanza del hombre, usted sabe perfectamente que no debe creerme a mí, debe creer lo que la Escritura dice. Pero es interesante también que sepamos estos detalles para no incurrir en errores. Muchas veces nos guiamos por los títulos y dejamos de comprender el texto con su contexto. Si yo tuviera que preguntarles, ¿qué nos enseña el buen samaritano? Si nosotros tuviéramos que hacer un pequeño análisis, usted y yo, en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿quién es el buen samaritano? Esta parábola, ¿por qué fue dicha de esta manera? Sí, fue una parábola, ¿no? Quiero que hagamos un análisis profundo de lo que hemos escuchado hasta ahora y que vamos a leerlo en la Escritura, en la palabra de Dios, texto con su contexto, y vamos a ver lo que realmente dice la palabra y por qué se dijo esta historia y qué es lo que nos enseña. Pero es importante que podamos analizar y pensar, porque seguramente usted habrá escuchado sobre esta fracción que se lo llama una parábola, o habrá escuchado una canción, o habrá visto tal vez un video referido a esto. Hoy queremos ahondar en la Biblia, ahondar en la palabra de Dios. Lo que aquí encontramos es una conversación entre Jesús con un hombre que viene a interpelarle, que viene a hacerle preguntas, pero no con el deseo de aprender, no con el deseo de encontrar una respuesta que pueda ser aprovechable a su vida espiritual, sino que el versículo 25 declara algo interesante. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. El sentido de esta pregunta es para probarle. Dicho de otra manera, más fácil, sencillamente le preguntaba para ver si encontraba algún error en lo que él enseñaba.
estaba buscando hacerle pisar el palito, como se dice comúnmente. Quería encontrar algún error y acusarlo de que como maestro eso no era lo que corresponde a la luz de las Escrituras. Este hombre era intérprete de la ley. Bien. ¿Quién es un intérprete de la ley? Se dice en términos jurídicos el doctor en leyes, que es un abogado en ley terrena. Es una persona que interpreta la ley, luego también hay un juez terrenal que determina, ¿no? Una fiscalía y demás. El intérprete de la ley en la Escritura no era un abogado, no era alguien que defendía a las personas o que defendía tal vez causas que no eran limpias ni justas para hacer reducción de años de cárcel, nada de eso. El intérprete de la ley era una persona que se ocupaba permanentemente de estudiar la Torá, de estudiar las Sagradas Escrituras, con el objetivo de aprender la verdad del Eterno, la voluntad del Eterno. Este estudioso de la Escritura, estudioso de la palabra de Dios, tenía celo seguramente de Jesús como maestro. Intentó, por medio de una pregunta, trató de hacerle caer, como dice la Biblia, para tentarle. Y la pregunta que le hizo está registrada en la Escritura y lo vamos a releer. Versículo 25. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La palabra de este hombre, la pregunta de este hombre es muy pero muy profunda. Estimado radio oyente, si usted tuviese a Jesús frente a frente en este momento y tuviera tal vez solamente 5 minutos para hablar con él, ¿usted qué le diría? ¿Usted tendría preguntas para hacerle al Divino Maestro? ¿Qué le preguntaría a usted? Aquí encontramos un hombre que, si bien lo lleva a una pregunta sumamente profunda, el sentimiento de su corazón no era limpio. El sentimiento de su corazón no era puro, no era una pregunta sin malas intenciones. Era una pregunta capciosa. Querían hacerlo tropezar. Pero la pregunta en sí es la misma que en otro libro cuenta que le hizo una persona, el cual en el contexto declara que es una persona que tenía dinero, que tenía bienes, y preguntó lo mismo: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Esta es la pregunta. El hombre le pregunta exactamente qué debo hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué cosas le respondió el Mesías? ¿Qué le dijo? ¿Qué le indicó? Lo vamos a ver a lo largo del estudio del día de la fecha. El hombre preguntó entonces: ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Estimado radio oyente, ¿qué le respondió Jesús? ¿Cuál es el mensaje que hoy se cree en la gran mayoría de las confesiones religiosas cuando se habla respecto a la salvación? ¿Qué se dice? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si solamente crees de todo corazón, bien, ya listo, ya eres salvo. Ahora, aquí no tenemos un pastor que está predicando, no tenemos un evangelista que está predicando, tenemos al maestro de los maestros, al Mesías, el ungido de Dios enviado. ¿Qué respondió Jesús a una pregunta tan profunda e interesante como la que hizo este hombre, aunque él no tenía intenciones de aprender? ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le respondió el maestro? Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
La respuesta le lleva a un escrito está. ¿Cómo lees? ¿Y cómo está escrito en la ley de Dios? Porque en la ley de Dios está escrito también respecto a la vida eterna, respecto a lo que Dios pretende que nosotros vivamos o hagamos para poder también alcanzar la vida eterna. Aquel hombre responde en el versículo 27, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es interesante esta palabra porque hay también un pensamiento muy afincado, muy arraigado en las personas, debido a la manera en que se habla, se enseña por distintos medios. Y a veces esto se presta a una confusión y es necesario poder sacar las piedras del camino para poder transitar derecho por el camino que nos lleva realmente al camino estrecho y consecuentemente a la vida eterna. ¿A qué hago referencia con esto? En que muchas personas dicen: Jesús redujo los mandamientos en 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con tu corazón, tu mente y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué dicen esto? Porque cuando se lee Mateo 22, desde el verso 36 al 40, usted puede tomar nota, leerlo si desea. Yo voy a parafrasear, yo voy a relatar, para aprovechar bien el tiempo, porque estamos en el tema hoy del buen samaritano. Pero usted puede tomar consideración el texto y leerlo, analizarlo. Y si yo me equivoco o digo algo que está fuera del texto que le estoy diciendo, pues usted tendrá todo el deber y el derecho de decirme: hermano, usted está diciendo lo que la Biblia no dice. Así yo automáticamente me corrijo, me retracto para poder hablar la verdad como está escrita. En Mateo 22, verso 36 en adelante, apareció un hombre también para atentarle, intérprete de la ley, y le preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De allí desprende el pensamiento de que Jesús redujo todos los mandamientos, o los 10 mandamientos, o todos, lo redujo en 2 mandamientos. El texto de Mateo 22 no dice que Jesús redujo los mandamientos. Dijo Jesús: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. No que redujo, dice depende. Depender no es reducir. Reducir es achicar. De 10, por ejemplo, achicó en 2, o de tantos que habían lo achicó en 2. Jesús no dijo que venía a dirimir o achicar. Sencillamente Jesús dijo: de estos 2 mandamientos depende. De estos 2 mandamientos son el tronco donde se van a ramificar todos los mandamientos. Ahora viene Mateo 22, Jesús lo pronunció. Pero si tomamos este paralelismo con lo que estamos estudiando en el programa de hoy, esta respuesta, que es igual que la que dio Jesús en Mateo 22, pero en este momento no es Jesús el que está diciendo: amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo. ¿Quién es el que responde? El intérprete de la ley, el hombre que preguntó por tentarle. No es Jesús quien dijo estas palabras. Le dijo: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Dónde? En la ley. ¿Qué es lo que responde este hombre? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice exactamente que lo que dijo Jesús. Es evidente que no hubo una reducción de los principios y mandamientos de Dios. Porque si tomamos la Escritura, vamos a ver que Jesús no
no inventó un nuevo mandamiento, no estableció un nuevo mandamiento en Mateo 22 cuando dijo: amarás a Dios con tu corazón, tu mente y tu alma. Ni tampoco este hombre intérprete de la ley en este momento inventó o creó o sugirió este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma es una respuesta a la pregunta categórica de Jesús. ¿Qué está escrito en la ley? Es decir, en la ley está escrito. El hombre pronunció lo que está escrito en la ley. ¿Dónde está escrito en la ley? Diríjase a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Allí está este mandamiento. El gran mandamiento de la ley de Dios, según Jesús. Y el mandamiento que, según el intérprete de la ley, tiene incidencia en la vida eterna. Se refería a ese mandamiento. Y el segundo, dijo Jesús, es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre que estaba probando a Jesús relata exactamente lo mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo, está hablando de amar. A amar al prójimo como a ti mismo. No es que en ese momento se creaba ese mandamiento. Usted puede leerlo en Levíticos capítulo 19, versículo 18. Y claramente en la última parte del versículo dice esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Escritura encierra aquí, estimado radio oyente, porque no es el tema en el cual nos enfocamos hoy, aquí nos encierra que la esencia de la ley de Dios es el amor, es amar. Amar a Dios y amar también a nuestro prójimo. En este momento no puedo atender. Aquí dice claramente, les decía que la esencia de la ley de Dios es el amor. Amar a Dios y también amar al prójimo. Cuando nos habla de que tenemos dos líneas tan interesantes como raíz para entender los mandamientos de Dios, es que el amar a Dios nos enseña que hay mandamientos de manera horizontal. Usted, yo, estamos acá en la tierra con Dios hacia arriba. Esto es en vertical, es en línea recta hacia arriba, Dios y el hombre. Pero luego el amor al prójimo es de manera horizontal. Y aquí entonces nos muestra que hay mandamientos que son exclusivos para con Dios y hay mandamientos que son exclusivos para con el prójimo. Pero todo se aprende a obedecer a Dios por medio del amor. Si tan solo pudiéramos amar. Ahora bien, mucha gente dice: yo amo a Dios. La pregunta es: ¿cómo se ama? ¿Diciendo que se ama? Evidentemente que no. No alcanza con solamente decirlo, sino hay que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? ¿Con un regalo? ¿Con una sonrisa? No, se demuestra en hechos y en verdad, tanto a Dios como al prójimo. Por lo tanto, en la esencia de la ley de Dios, según este hombre, declara que ser obediente a Dios acarrea bendiciones, y entre ello está la vida eterna. Y vamos a dejarlo hasta aquí, porque vamos a continuar con lo que hoy nos atañe. Estamos en este análisis. Usted puede analizarlo, puede leerlo. Si desea hablar conmigo en el periodo de la tanda musical, pues puede llamarme, no hay ningún problema, podemos hablar. O puede escribirme o puede enviarme audio y no hay problema. Todos los mensajes que son referidos al tema que tratamos hoy, los respondo hoy. Los mensajes que no tienen relación con el tema de hoy quedan archivados y en otra oportunidad lo vamos a responder con todo gusto, siempre y cuando sepamos. Si no sabemos, le decimos simplemente no sé y vamos a estudiar entre todos juntos. Ahora bien, vamos a ver que aquí la Escritura declara: cuando el hombre respondió de esta manera, el versículo 28, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le aprobó la respuesta de aquel hombre.
La pregunta era, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y la respuesta, el hombre dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has dicho, bien has respondido, haz esto y vivirás. Es por ello, estimado radio oyente, que servir a Dios, que honrar a Dios, nos llevará mucho más allá de simplemente manifestar con los labios. Muchas personas, tal vez porque copian a otro, dicen de manera con voz al cuello, gloria a Dios. Ahora, hace unos días atrás, tuve la oportunidad de hablar con una persona y entonces me habló justamente de gloria a Dios y entonces le pregunté, ¿qué significa gloria? Y entonces se quedó pensando y rebuscando alguna respuesta. No, yo decime qué significa gloria, porque está diciendo gloria a Dios, pero no podés responder qué es lo que significa gloria. Dar gloria a Dios no es simplemente decir gloria a Dios. Dicho de otra manera, estimado radio oyente, decir gloria a Dios es fácil, pero dar gloria a Dios en nuestra vida realmente va a ser mucho más costoso. Llegar a que mi vida dé el honor, ensalce realmente el nombre de Dios. Es por esto que Jesús nos habla aquí de la respuesta, hagan esto y vivirán. Tenemos que vivir de la manera en que Dios ha establecido. La relación de amor a Dios con amor a Jesús se ha repetido tanto en lo que se conoce como el Antiguo y lo que se conoce como el Nuevo. Jesús también dijo en Juan 14, el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así dice. Juan dice, no amemos de palabra, sino amemos de hecho y en verdad. Es decir que entender a Dios, conocer a Dios y amar a Dios, tiene que haber conducta, tiene que haber una ocupación permanente de practicar la voluntad de Dios, según las Sagradas Escrituras. Cuando este hombre se vio acorralado de alguna manera por la respuesta de Jesús, es decir, que aquel hombre que vino a querer hacer tropezar a Jesús, se encuentra ahora prácticamente en un peldaño que si sigue caminando va a terminar caído en el suelo. Es decir, que vino por lana y ya estaba por ser trasquilado el que vino por lana, según mi amigo Carlos, ¿no? Él quiso tentarle a Jesús, le hace una pregunta, Jesús le responde con dos preguntas, él responde y ahora queda preso, ¿no? Porque si sabes cuál es el camino a heredar la vida eterna, ¿por qué no vas y haces directamente? ¿Por qué me venís a preguntar si ya sabes lo que tenés que hacer? Esta es la situación vivida, ¿no? Entonces dice el versículo 29, pero él, queriendo justificarse el hombre, queriendo justificarse como todo hombre, como toda mujer, porque los seres humanos somos especialistas en querer justificarnos, ¿verdad? Ya lo vemos desde el principio cuando Eva comió el fruto prohibido con su marido Adán y cuando Dios le dijo a Adán, ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieses? ¿Qué le dijo? La mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. O sea, la mujer tiene la culpa. Y la mujer dijo, la serpiente me tentó. O sea, ¿quién tiene la culpa? No, la serpiente. Buenos, muy buenos, para sacarnos el bulto,
para sacarnos la responsabilidad de encima. Y entonces echamos mano a ¿qué cosa? A una justificación, ¿verdad? Le culpo a otro, de esa manera yo evito el quedar como culpable, ¿no? Aquí la Escritura dice, queriendo justificarse a sí mismo, porque ya estaba complicado con la conversación que tenía con Jesús. Dice así, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El hombre sabía que tenía que amar a Dios y sabía que tenía que amar al prójimo. Ahora, era un intérprete de la ley. Estimados, ¿creen ustedes que el intérprete de la ley no sabía quién es el prójimo? Según la Escritura, simplemente era querer autojustificarse. Y hace la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Quiere ponerle en escena a Jesús, que Jesús enseñe, que Jesús hable y que le muestre ahora quién es el prójimo. Es a partir de ahí que Jesús menciona una historia, donde menciona un ejemplo, donde grafica de alguna manera un acontecimiento que va a enseñar a aquel hombre quién es su prójimo. La intención no es solamente mostrarle quién es el prójimo, sino recordar que es un mandamiento de Dios el que tenemos que practicar y que es el segundo más importante en la ley de Dios. El primer y gran mandamiento hacia Dios, pero el segundo mandamiento es semejante a amar al prójimo. Para entender quién es el prójimo no alcanza solamente saber quién es mi prójimo, sino identificar de cómo puedo amar al prójimo. Porque cuando hablamos de amar a Dios, muchas veces decimos, yo amo a Dios, con esto me alcanza. Ahora, ¿cómo se ama? Yo amo al prójimo, ¿y cómo se le ama? Diciendo que se le ama. Eso es amar al prójimo. Decíamos que la pregunta del hombre fue, ¿quién es mi prójimo? Ahora sí el Señor va a utilizar este ejemplo para ayudarle a este hombre a entender quién es el prójimo. Dice así, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Comienza a contarle aquí, en un contexto histórico que es sumamente interesante, que podamos comprender. Había una gran controversia entre los judíos y los samaritanos. Vamos a verlo, vamos a ir al libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y vamos a ver que esta controversia existía. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9, cuando habla de la mujer samaritana, la mujer que estaba en el pozo, que vino a sacar agua. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La Escritura declara que entre los judíos y los samaritanos no se trataban. Había una gran disputa, una gran controversia entre judíos y samaritanos, que llegaba a tal punto que los judíos miraban a los samaritanos, lo tenían de menos, le despreciaban. Porque los samaritanos también, Samaria fue el lugar donde fueron a parar las personas que eran restantes de las tribus de la casa de Israel. Y en aquel lugar hubo una conversión de samaritanos al judaísmo. Esto es antes de Jesús, año 721 antes de que llegue Jesús, antes de la era cristiana. El punto está en que los samaritanos, las tribus de Israel, no se adaptaron a la verdad bíblica. Claramente está
el rey Jeroboam, pues cambió todos los principios, cambió las festividades, cambió el lugar donde se debía adorar e implementó la idolatría dentro del pueblo. La casa de Israel prácticamente desapareció. Entonces, en tiempo de Jesús hay una controversia muy fuerte entre judíos y samaritanos. Este hombre, que es intérprete de la ley, judío por supuesto, le hace estas preguntas a Jesús, y Jesús declara que había un hombre, no dice si este hombre era judío, samaritano o gentil, no dice, simplemente toma un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y se cayó en manos de ladrones, le despojaron, le pegaron, le lastimaron y le dejaron casi muerto. Es verdad que en ese camino de Jerusalén a Jericó habían cuevas, era un lugar muy pero muy peligroso, y por ello Jesús se basa de un acontecimiento, algo que era realmente de la época, era verdad, era así, ese camino era muy peligroso. Entonces él cuenta que yendo por ese camino, este hombre fue despojado, le atacaron los ladrones y le dejaron casi muerto. Ahora le lleva a Jesús a un término que yo creo que si nosotros fuéramos los hombres que interrogamos a Jesús, seguramente nos sentiríamos incómodos. Porque Jesús dice que este hombre, estando medio muerto, dice el verso 31, aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino. ¿Quién era el sacerdote y qué importancia tenía para este hombre que le preguntaba? Era como si uno dijera hoy en la iglesia, bueno, era el pastor, o era el anciano, o era el sacerdote, o el obispo. O sea, era un dirigente principal de su congregación. Y Jesús le dice, ¿pasó un sacerdote? Aconteció que descendiendo un sacerdote por el camino, viéndole, pasó de largo. O sea, cuando le pregunta quién es el prójimo y cómo es amar al prójimo, al primero que pone como ejemplo Jesús es a la persona que está administrando, que es la persona que tenía que interceder por todo el pueblo. Hablando hoy diríamos, es la persona que iba a orar por el pueblo, el que iba a orar por las necesidades, el que debiera ser ejemplo de los feligreses o los congregados. El sacerdote pasó de largo, y dice el sacerdote, viéndole, lo vio y pasó de largo. Sigue diciendo a sí mismo un levita. ¿Y quién era un levita? Y el levita era el que enseñaba la ley, el que enseñaba la Torá. Era un enseñador. Entonces, este hombre, por supuesto que se empieza a poner seguramente más incómodo de lo que él ya estaba. Él era un doctor en la ley. Pero Jesús le está poniendo planteos que son reales. Y que también, a propósito de esto, nos enseña a nosotros verdades sumamente importantes. Cuando se habla del samaritano, del buen samaritano, porque aquí dice, ¿no es cierto?, primero un sacerdote, después un levita, pero luego dice un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El sacerdote no hizo nada por esa persona que necesitaba. El levita no lo hizo. O sea, ni el pastor, ni el obispo, ni el sacerdote, ningún principal, ningún enseñador hizo nada por esta persona que necesitaba. Ahora un hombre que le tenían de menos, un hombre que le tenían hasta odio y desprecio, un samaritano, este samaritano fue movido a misericordia. En el relato no dice el buen samaritano, ¿no es cierto? Y el hombre no responde tampoco cuando le pregunta, ¿quién de estos tres te parece o cuál es el prójimo de aquel que cayó? ¿Cuál de estos tres? El judío ni siquiera dijo el samaritano, ¿no? El que se movió a misericordia, porque tal vez ni quería nombrarlo porque lo despreciaba.
Ahora, esto no significa que todos los samaritanos son buenos y que todos los samaritanos sean malos. Ni tampoco significa que todos los sacerdotes de aquel tiempo iban a mirar al costado del problema, o que todos los levitas. Ni tampoco que los levitas y sacerdotes quedaban ajenos de esas actitudes. Y llevándolo al tiempo actual, no significa que todos los principales de las congregaciones tienen una actitud donde no miran la necesidad de su prójimo. No significa esto que todos hacen esto. Pero tampoco significa que todos son buenos samaritanos. A pesar de que la ley de Dios, la palabra de Dios aquí, nos está hablando de el segundo y gran mandamiento en la ley de Dios. Y aquí tenemos que detenernos a analizar. Todo esto tiene una esencia de enseñanza para nosotros. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta ¿es fácil amar a nuestro prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? El que está próximo a nosotros, el que está al lado de nosotros. Llámese familia o no familia, familia consanguínea o no. Prójimo es cualquier persona igual que nosotros. Y la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El grado que tengo que medir para amar a mi semejante es de la misma manera que yo me amo a mí y que usted se ama a usted. Ese es el grado, ese es el modelo. Así como nos amamos, tenemos que amar a los demás. Y sabemos perfectamente que nos encontramos ante una enseñanza sumamente profunda, pero que también, según la Escritura y el contexto, tiene incidencia en la vida eterna, en la vida futura. Tenemos que aprender y cultivar cada día las acciones que son amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No decirlo, sino leer la palabra de Dios y ver lo que Dios me dice, lo que Dios me pide y obedecerlo. Y entre esto llega el amor al semejante. Cuando tomamos estas tres personas que son puestas como ejemplos, como figura para determinar quién es el prójimo, hay mucho para pensar. ¿Cómo somos nosotros ante la necesidad de nuestro semejante? ¿Cómo actuamos? ¿Como el sacerdote? ¿Como el levita? ¿O como el samaritano? ¿Cómo somos? Aquí vemos que el sacerdote vio. Dice claramente que lo vio. Pero tal vez nadie le vio al sacerdote, o pensó él que nadie le vio. Tal vez pensó el sacerdote: total, nadie me ve. Entonces pasó de largo. No solamente cerró sus ojos, también cerró su corazón, también cerró sus manos, también hizo un bloqueo sistemático, agachó la cabeza y continuó caminando, sabiendo que tenía poder para hacerlo. El levita hizo algo semejante. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Y muchas veces al hablar del buen samaritano, tal vez pensamos solamente en necesidades extremas, en necesidades económicas. Y cuando llegamos a las necesidades que son económicas, que se tratan de dinero, hay como un pensamiento: sí, pero hay gente que no le gusta trabajar, hay gente que son vagos,
y empezamos a poner un montón de excusas o justificaciones como hizo este hombre. No preguntamos si es mi prójimo o no, eso no preguntamos tal vez. Pero sí es como que nos cerramos a la necesidad que el otro tiene. Y entonces empieza a tambalear en nosotros el principio, la creencia y la demostración de lo que somos, de lo que realmente abrazamos. La Biblia declara también por medio de Juan que el que no puede amar al que ve, ¿cómo amará aquel que no ve? O sea, a Dios. Si no podemos amar a nuestro semejante, ¿a quién le vamos a hacer creer que amamos a Dios? Si no somos movidos a misericordia, ¿a quién le vamos a hacer creer que nosotros amamos a Dios, que no lo vemos? Aquí nos mueve, nos lleva, toca nuestra mente y nuestro corazón, aquellos que temen la palabra de Dios, aquellos que buscan la salvación con limpia conciencia, aquellos que quieren alcanzar la salvación de su alma. Nos lleva a ciertos puntos que son interesantes. Corremos riesgos de ver la necesidad ajena y pasar de largo. Corremos riesgo. La Escritura nos enseña. Vamos a ir al libro de Proverbios. Vamos al capítulo 3 del libro de Proverbios. Versículo 27. Proverbios 3, 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Primero, no te niegues, no cierres los ojos, porque aquí está en juego nuestra comunión con Dios. Está en juego en qué es lo que gobierna mi vida. ¿Gobierna Dios? ¿Gobierna el amor a Dios? ¿O qué es lo que gobierna? Si pensamos nosotros, tal vez en la posición de ministro, de pastor, de evangelista, hay muchas cosas que llaman la atención y es necesario poner en relieve, poner sobre la mesa para analizar. El siervo, como se lo llama, el siervo, de siervo tiene poco porque es casi señor más que siervo. Con todo lo que se le da, ya no es siervo, ya es señor. El siervo tiene un auto de alta gama. Y los miembros feligreses vienen a pie de muchos kilómetros con sus hijos en brazos. ¿Y será que yo voy a ser movido a misericordia a decirle, hermano, hermana, yo le llevo? No porque tengo otras cosas para hacer, no porque lavé mi auto, no porque mi auto tiene alfombra y yo no voy a llenar de gente porque se va a arruinar. ¿Acaso no es lo mismo que hizo este hombre en la necesidad del otro? Cuando la Biblia dice honra a Jehová con tus bienes, es fácil decir
traigan sus bienes al altar, traigan sus bienes para poner en alfolí, traiga ofrenda, primicia, diezmos y ayudas y demás, traigan. ¿Y será que los principales, los levitas y sacerdotes modernos, será que disponen sus bienes para compartir con todos los demás? Porque si vemos que los sacerdotes y levitas modernos andan de traje y zapato fino, bien lustrado, y parte de la membresía de chicos andan descalzo o con una alpargata, algo no anda bien. Porque no hay equidad, hay desigualdad en todo caso. Cuando se llamó a dar ofrendas y dar primicias, era para que todo el pueblo, en el pueblo no haya necesidad. Y llegados a estos extremos, es cuando la Biblia nos presenta en que usted y yo tenemos el riesgo permanentemente de hacer ¿qué cosa? Ver la necesidad y pasar de largo cuando tenemos poder para hacerlo. Y esto delante de Dios se nos va a imputar pecado, porque es infringir la ley de Dios. Es por ello que entender en su contexto esta parábola, que se la llama parábola, esta historia que Jesús utilizó, a veces es mejor, o más fácil, mejor dicho, es más fácil decir el buen samaritano es Jesús que haga él, pero esto no dice la Escritura, señores y señoras. Si no, ve tú y haz lo mismo. No que Jesús es el buen samaritano y nosotros nos lavamos las manos y decimos Jesús es el que vino y curó nuestras heridas y nos sacó y demás. Y entonces de alguna manera nos sacamos la responsabilidad de lo que realmente dice el texto bíblico. Vayan ustedes y hagan lo mismo. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos cada día por no pasar de largo, sino ver con los ojos del Señor. Y vamos a enfocarnos a lo que hizo este hombre samaritano. Verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó su herida, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídame, todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí nos enseña a Jesús que seguramente nuestra respuesta será igual que el hombre intérprete de la ley. ¿Quién crees de estos 3 que fueron prójimo al hombre que necesitaba? Y seguramente el hombre que fue movido a misericordia. Como les decía en el bloque anterior, muchas veces que nos enfocamos solamente a la necesidad material. Sin embargo, en el contexto de la predicación del Evangelio, hay muchas necesidades que no son monetarias, que no son económicas. Hay necesidades en las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la verdad de Dios. Y andan como esta persona, a punto de morirse, desesperados, angustiados, enfermos en el interior, a causa de no conocer la palabra de Dios. Ahora usted y yo, que somos prójimo de todas esas personas,
¿Somos movidos a misericordia? Estimado radio oyente, ¿usted se mueve a misericordia? Usted que conoce la palabra de Dios, usted que está del otro lado, que es un conocedor de años de la verdad de Dios, ¿usted se mueve a misericordia? Cuando ve a alguien que tiene necesidades tal vez no físicas, tal vez no monetarias, pero sí lo más esencial. ¿Qué cosas hizo este hombre samaritano? Dejó de lado su agenda, dejó de lado las actividades que él tenía en su agenda para ese día. Vino, se acercó a él, porque es fácil decir que venga la gente, que ellos vengan. El mandamiento es id, que nosotros vayamos, no que ellos vengan. Id y predicad el evangelio. Nosotros tenemos que ir. Viéndole, fue movido a misericordia. Ahora, acercándose, vendó sus heridas, echó vino y aceite, le puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, a un lugar donde él podía quedar albergado, una posada, podríamos decirlo así, en aquel tiempo. De hoy diríamos tal vez un hotel, un lugar donde podían quedarse a pasar la noche y quedar hospedados por algunos días. Este hombre dejó de lado sus trabajos, dejó de lado sus ocupaciones, pero no solamente esto. Vio la necesidad, se movió a misericordia y se ocupó de la necesidad. Hizo lo que había que hacer, vendó sus heridas, le puso aceite y vino a las heridas, lo cargó en su cabalgadura, o sea, podríamos decir, lo cargó en su auto, lo puso en su auto, le dio una mano, le tendió una mano. La diferencia entre el sacerdote y el levita con el samaritano es abismal. Tenían perspectivas totalmente diferentes. Su visión era distinta. Este hombre lo vio como su prójimo. Pensó, este podía ser mi hijo, este podría ser mi hermano, podría ser mi papá. ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo lo voy a dejar? El sacerdote y el levita vieron y pasaron de largo. Miraron al otro lado, si igual, ¿quién se va a enterar? Dios nos ve en todo lo que hacemos y dejamos de hacer. Lo llevó al mesón y no solamente le llevó al mesón, cuidó de él, se hizo cargo de él. Se ocupó en esas horas, invirtió, porque no puso solamente dinero. Mucha gente cree que predicar el evangelio voy a poner dinero y que vayan los que puedan. No es solamente el dinero. Id y predicad el evangelio. Llevar las buenas nuevas al que no conoce nos corresponde a todos. Y aquí entre todos tenemos que movernos a la misericordia. Pero ¿estamos dispuestos a poner todo lo nuestro para el servicio a Dios? ¿O nos reservamos algunas cosas? No, esto no. Esto no es para eso. Esto es aparte. Porque se va a ensuciar, porque se va a romper, porque esto, porque aquello. ¿Quién nos prestó? Lo que tenemos, ¿de quién es? De Dios. Cuando nos estamos reservando de ayudar a alguien que vemos, ¿a quién le vamos a hacer creer que estamos amando al que no vemos? En realidad le estamos mezquinando. ¿A quién? ¿A quién le estamos mezquinando? Al que proveyó todas las cosas para nosotros. Ahora, estimados, cuando vemos el buen samaritano y nos enfocamos que Jesús hizo por nosotros, entonces qué lindo. Yo me siento el hombre que estaba lastimado, destruido y todo lo demás, y Jesús es el buen samaritano y Él vino, lavó mi herida y todo, y va a pagar la cuenta cuando yo vuelva. Pero la historia está siendo revelada para mostrar
¿Quién es el prójimo? ¿Y cuáles son las acciones que hay que hacer para amarlo? Aquí dice claramente, le preguntó, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El hombre, el intérprete de la ley dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Estimado radio oyente, ¿a quién le dijo ve y haz lo mismo? ¿Solamente al intérprete de la ley? ¿Solamente al hombre que preguntó sobre estas cosas? ¿O es una palabra que se extiende a nuestras vidas? Es una enseñanza que es transportable a la vida de aquellos que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser siervos de Dios. Ve y haz tú lo mismo. Si tan solo como sociedad, como personas, pudiéramos considerar que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que tenemos que aprender, tenemos que experimentar a ser movidos a misericordia. Y saber que todos, en algún momento, fuimos o seremos necesitados. Y que cuando tenemos el poder para ayudar a alguien, no tenemos que cerrar ni los ojos, ni la mente, ni el corazón. Esto refleja que Dios vive en nosotros. Es por ello que al estudiar la historia en su contexto, nos damos cuenta que va mucho, pero mucho más allá. Hay oportunidades que todos tenemos, pero lamentablemente dormimos, recostamos la cabeza en la almohada del conformismo, recostamos la cabeza en la almohada que está bien cargada de justificaciones. ¿Tendrán valor cuando nos presentemos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Podremos decirles al Señor, yo no tenía para hacerlo? ¿Podremos decirle al Señor, yo no vi la necesidad de aquella persona? Tenemos que pensar bien lo que hacemos y tenemos que entender que este es el segundo y gran mandamiento. Así como el segundo y el gran mandamiento dice amar al prójimo, el primero dice amar a Dios. Y el segundo es determinante. Si no puedo amar a quien veo, ¿cómo voy a amar al que no veo? Si no logro practicar el segundo y gran mandamiento, estoy prácticamente inhibido de la posibilidad de cumplir el primer mandamiento. Estimados, a Dios nunca le vamos a llevar al hospital. A Dios nunca le vamos a visitar como enfermo. A Dios nunca le vamos a dar un plato de comida. A Dios nunca le vamos a dar una ayuda porque Él no necesita absolutamente nada de eso. Pero ¿por qué quedan en esta tierra las personas que necesitan? Para probar la mente y el corazón de aquellos que dicen que aman a Dios. Aquellos que decimos que queremos amar a Dios. La Biblia es verdad. La Biblia es certera. Y simplemente nos educa. Quiero agradecer al hermano Carlos que nos está escuchando desde Plotier. Muchas bendiciones para su vida. Nos dice que está muy linda la meditación de la palabra. Así que bendiciones para él, para su esposa. Bendiciones. Y esperemos que Dios aclare en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nos dé una visión clara de qué es lo que tenemos que hacer. Aquí en el mesón se le llevó al mesón. El mesón es una posada.
Y esa posada recibió heridos, enfermos. Ahí recibió uno. Lo mismo pasa con la congregación, con la familia de la congregación. Van a llegar los enfermos, no los sanos. Y allí hay que cuidarle, allí hay que atenderle. Es parte de que nos podamos interesar, de que no miremos y juzguemos a las personas, porque tal vez el sacerdote juzgó a aquel hombre diciendo así: capaz que está muerto y si yo le toco voy a quedar inmundo. Porque había una ley que decía que el sacerdote, si tenía actividad, no tenía que tocar a una persona muerta porque se volvía inmundo. Entonces no miró mucho. Es mejor decir, si yo le llego a tocar y está inmundo, yo voy a quedar, o sea, si ya está muerto, yo voy a quedar inmundo. Entonces mejor no miro al otro lado y sigo mi camino. Justificación. Justificación. Jesús dijo, si tan solo pudieran entender las palabras misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que razonar sobre nuestros hechos, no los hechos ajenos, sobre nuestra vida, sobre nuestra conducta? Hoy vemos la historia en un hombre que era el hombre despreciado, que era el hombre que nadie le quería. Este mostró la acción que hay que hacer. El sacerdote y el levita eran doctores en la ley de Dios. Eran entendidos, eran maestros, enseñadores. Pero el samaritano era practicante de la ley de Dios. Se puede saber de tapa a tapa. Si no lo hacemos, será para mayor condenación. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. El samaritano tal vez no sabía enseñar, pero lo que sabía ponía por obra. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Y esto es lo que Dios ha querido enseñarnos en el programa de hoy. Quiera Dios ayudarnos, porque todos somos faltantes, todos somos errantes en este punto. Tenemos mucho para fortalecernos, tenemos mucho para aprender. Este es el camino, señores. La Biblia declara, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Bueno, acá está. No nos vamos a justificar con decir, no, porque yo guardo los 10 mandamientos. Yo guardo parte. No, acá no hay justificación alguna. La esencia de toda la ley de Dios está en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Si eso no lo aprendemos, todo lo otro, aunque sea importante, no va a cubrir el error de no amar a nuestro prójimo. Quiera Dios enseñarnos a poder lograr la integridad, que es un servicio a Dios de manera completa, sin reservar nada. Simplemente es humillarnos a Dios y decirle, enséñame a vivir la vida que tú quieres. Enséñame a ser un hombre conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres de mí. Estimados radio oyentes, esto ha sido todo por hoy. Deseo que el Señor pueda bendecirles ricamente. Deseo que el Señor les fortalezca y que nos ayude para que próximamente podamos tener otra programación. Saludos finales. El saludo para mi hermana Miriam, que nos escucha también en Buenos Aires. Gracias, hermana, por estar escuchando la programación. Gracias también a nuestra hermana Soledad, que nos escucha en el Chaco y también nos da palabras de aliento, y también estuvo escuchando la programación juntamente con el hermano Ezequiel, seguramente. Bendiciones para ellos, bendiciones para todos los que nos han acompañado. Esto ha sido todo por hoy. Dios pueda tocar nuestras mentes y nuestros corazones y ayudarnos cada día a ser mejores, no mejores
que otras personas, sino que yo pueda ser mejor que el José María que fue ayer, que yo pueda ser mejor que el José María que fue hace un mes atrás, no que yo sea mejor que otra persona. Acá no competimos con nadie, competimos contra nosotros mismos, competimos contra nuestro sentimiento de corazón, competimos con nuestra formación ética y moral que muchas veces está muy lejos de las verdades de las Escrituras. Pero Dios vino para enseñarnos por medio de su Hijo, para enseñarnos por medio de su palabra. Y solamente hay que humillarse a Dios y reconocer, entregarnos a Él, y Dios hará de nosotros nuevos hombres, hará nuevas mujeres, que le sirvan en espíritu y en verdad. Bendiciones para todos y será hasta la próxima, si Dios nos da vida y nos da salud.